Buenas, mi nombre es Alberto Martínez y a continuación se hará la explicación del sistema de control industrial, el controlador on-off. Primero vamos a conocer el concepto del mismo para saber qué función desempeña. El control on-off, también conocido como control todo o nada, es el sistema de control industrial más antiguo que existe y más sencillo de todos, y es que el mismo se basa únicamente en dar una respuesta de dos variables, bien sea sí y no, encendido, apagado, abierto, cerrado. Esa es la función del sistema de control on-off. Básicamente hacer un switch entre dos únicas posibilidades para la salida de un control total. Una vez que ya conocemos cuál es la función básica del mismo y cuál es la labor que desempeña, vamos a proceder a explicar la ecuación por medio de la cual se puede estudiar el controlador on-off. Para esto es importante entender el sistema de controlador industrial al cual el mismo pertenece. Este pertenece a un sistema de control de tipo lazo cerrado. ¿Qué quiere decir un sistema de control de tipo lazo cerrado? Vamos a hacer un diagrama, tal y como se mostrará en la imagen a continuación, en donde podemos ver que iniciamos con una referencia. ¿Ok? Esa referencia va a pasar a un sistema de control, a un controlador. ¿Ok? La caja de control. De dicha caja de control va a salir una acción de control que me va a enviar el comando que debe de realizar cierto motor, cierto equipo, cierto aparato para que me dé la salida que yo deseo. Y de esa salida que yo deseo voy a tener un retorno que me llevará nuevamente al inicio, a la referencia. ¿Ok? Ese retorno en conjunto con la referencia me creará un error. Y en base a ese error es al cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? ¿Por qué vamos a trabajar en base a ese error? Sencillo. Tenemos que entender que el error es el resultado de la interacción del retorno, o sea, del final con el inicio de nuestro sistema, o sea, con la referencia. Esto quiere decir que dependiendo del valor de ese error, nosotros vamos a programar todo el sistema para que nos haga una función u otra. Por ejemplo, en el caso de la ecuación, nuestro error, ¿ok? El cual se define como E de t, lo cual significa el tiempo, va a ser igual a la referencia menos el valor de salida. Indistintamente de cuáles sean las cifras o las magnitudes, tanto de nuestra referencia como de nuestro valor de salida, nosotros las vamos a programar para que cuando la interacción entre nuestra referencia y nuestro valor de salida sea una cifra en concreto, nuestro error haga que el sistema dé o 0 o 1. ¿Qué quiere decir 0 o 1? O mayor que 0 o menor que 0. Que el sistema en su conjunto va a realizar cierta acción de activación o de desactivación. Vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender mejor todo lo anteriormente expuesto. Uno de los sistemas más básicos en los cuales se emplea el controlador on-off es en los sistemas de control de temperatura, por lo menos en los aires acondicionados. Cuando se programa un aire acondicionado para que el mismo esté, supongamos, a 22 grados, tenemos una variable de referencia, una variable de entrada, la cual va a ser la temperatura actual que hay en la habitación, ¿ok? Y tenemos una variable de salida deseada. ¿Ok? Mediante la interacción de estas dos variables es que nosotros vamos a indicarle al sistema mediante la referencia si va a encender o va a desactivar el compresor del aire. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Mediante la aplicación de estas dos fórmulas. Ponemos nuestra magnitud de referencia, la cual será la temperatura inicial que tengamos en la habitación, y ponemos nuestra magnitud deseada de salida, la cual va a ser la temperatura a la cual deseemos que se encuentre la habitación. En este caso ya mencionamos que es 22 grados. Mediante la fórmula ponemos a estas dos magnitudes a interactuar entre sí, y dependiendo del resultado que obtengamos, nosotros vamos a determinar si es necesario encender el compresor o es necesario desactivar el compresor del aire para que enfríe o deje de enfriar la habitación en la cual se encuentra.
Y por último, vamos a hablar sobre las aplicaciones y vamos a dar en concreto 3 ejemplos reales explicados de cómo se aplica este sistema de control en cuestiones de las vidas cotidianas. ¿Ok? La aplicación, tal y como hemos venido explicando a lo largo de este video, es para cualquier sistema de control industrial en donde se requiera que las salidas tengan únicamente 2 valores, encendido, apagado. ¿Ok? Y se aplica básicamente para cualquier tipo de estos sistemas. ¿Ok? ¿Por qué se aplica básicamente para cualquier tipo de estos sistemas? Porque es uno de los más económicos que se puede encontrar en el mercado por su sencillez. Ahora vamos a explicar los 3 ejemplos de la vida real. Por lo menos, el primero de ellos, a nivel de electrónica, que es la materia en la cual estamos estudiando, se utilizan los llamados relevadores que actualmente vienen autocoplados. Dichos relevadores vienen con 3 salidas. Las 3 salidas son para efectos de la conexión del circuito en general. Las salidas son NC, que describe normalmente cerrado, común, ¿okay?, que es el terminal en común, y NO, que describe la salida normalmente abierta. NO por Normally Open. ¿Ok? Esto es un sistema básico de on-off, ya que el relevador lo único que hace es recibir una señal de baja por su entrada, por su in, y dependiendo de cuál sea esta señal de entrada, él va a conmutar la salida. ¿Ok? La salida del relé es un terminal común que está pegado con un normalmente abierto, o sea, un circuito que siempre está abierto, y un normalmente cerrado, o sea, un circuito que siempre está cerrado. Esto lo podemos aplicar por lo menos en el caso de una incubadora. ¿Ok? Nosotros ponemos un termostato el cual se encargue de censarnos la temperatura a la que se encuentra la incubadora, y nosotros tenemos la necesidad de que la incubadora se apague, por lo menos el calentador de la incubadora, que se apague cuando la temperatura supere, supongamos, los 30 grados. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a conectar el calentador, ¿ok?, de el sistema a nuestra salida de normalmente cerrado y común, ¿verdad? Para que este siempre esté activado, para que este siempre esté calentando. Y cuando el termostato sense una temperatura la cual sea igual o mayor a 30 grados, este se va a encargar de enviar una señal de baja a nuestro relevador, que lo que va a hacer es conmutar el circuito que ya tiene. Está normalmente cerrado, pasa a estar abierto. ¿Qué quiere decir que está abierto? Pues que se apaga nuestro calentador. ¿Ok? Y ahí baja la temperatura. Cuando la temperatura, por lo menos, baje por menos de los 25 grados, ¿ok?, este termostato se va a encargar de enviarle otra señal a nuestro relevador para que vuelva a conmutar el estado del relevador de salida y se vuelva a encender nuestro calentador. Esa es la explicación del primer caso. El relevador se puede utilizar para casi cualquier tipo de sistema que se encuentre. ¿Ok? El segundo caso es el que explicamos al principio del video, en el caso de los aires acondicionados. De hecho, cuando se busca a nivel general controlador on-off, lo primero que sale es un sistema controlador de temperatura, generalmente utilizado para aires acondicionados, a manera tal de que cuando la persona le programa al aire una temperatura, es la temperatura a la cual él debe de llegar hasta frenar el compresor. ¿Ok? El compresor del aire siempre va a estar encendido hasta alcanzar esa temperatura, supongamos que es 18 grados. ¿Ok? Mismo ejemplo que el pasado, siempre se mantiene el circuito cerrado hasta llegar a la temperatura de 18 grados. Y una vez que se llegue a esa temperatura de 18 grados, se va a conmutar el circuito, van a interactuar la variable de referencia y la variable de salida y decir, mira, ya llegamos a esta temperatura, vamos a desactivar el compresor para que la habitación se mantenga a esa temperatura. Si llega a subir la temperatura, si la temperatura llega a ser mayor que 18, pues se vuelve a encender el compresor. ¿Ok? Y el último caso que vamos a explicar es por lo menos el sistema de desinfección de la entrada de la universidad. ¿Ok? Es una cabina de desinfección la cual posee unos aspersores que están conectados a un motor el cual se encarga de absorber el líquido, que en este caso vendría siendo alcohol, y rociarlo a las personas. Sencillo. Y es algo que se hace con un control on-off. ¿Cómo? Fácil. Se pone un sensor
de movimiento, el cual va acoplado a un relevador. Cuando el sensor de movimiento detecta el movimiento humano, activa, ¿verdad?, el relevador mandándole una señal de baja, y este relevador lo que hace es conmutar su salida. Se conecta el motor a normalmente abierto y común. ¿Ok? Normalmente abierto porque yo quiero que ese circuito siempre esté abierto, y que se cierre, o sea, que me active el motor simplemente cuando detecte un movimiento. ¿Ok? Se detecta el movimiento, el relevador conmuta el estado y se activa la bomba que se encarga de absorber el líquido, o sea, hacer alcohol y rociar a las personas. Bueno, esta fue toda la presentación. Se espera que lo explicado haya quedado bien comprendido, y cualquier duda se estará atento en los comentarios.